Cuando mi padre y mi madrastra entraron a mi habitación aquella noche, vi en sus ojos que no habría misericordia. Con cada golpe que ella daba en mi rostro, mi propio padre sonreía como si fuera un espectáculo. Tenía apenas 14 años cuando planeé mi propia muerte para escapar del infierno que llamaba hogar. Hola, mis queridos. Qué bendición poder estar aquí con ustedes hoy. Soy Lupita Hernández Gutiérrez. Tengo 68 años y antes de continuar necesito compartir algo con ustedes. Los médicos me dieron la noticia hace 3 semanas. Tengo cáncer de ovario en etapa terminal. Me dieron pocos meses de vida. Es por eso que decidí grabar estos videos para dejar mi historia como un testimonio para otras mujeres guerreras que puedan estar pasando por situaciones difíciles. A todas las queridas de este mundo en el que no estaré presente en algunos meses, les pido que comenten «Fuerzas, Lupita». Eso me hará sentir mucho mejor. Gracias de corazón. Vivo en esta ciudad bendecida que es San Miguel de Allende, aquí en Guanajuato. Un lugar que me acogió cuando más necesitaba un nuevo comienzo, un rinconcito de paz que hoy llamo hogar. Cada día ahora es un regalo precioso, y poder compartir mi jornada con ustedes es una forma de dar sentido a todo el sufrimiento que pasé. Si pueden dejar un like en este video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, estarán ayudándome a difundir este mensaje a otras mujeres que necesitan escuchar que es posible superar incluso las situaciones más terribles. Una de las cosas que más me gusta de mi vida es este jardín. Lo empecé hace casi 30 años después de mudarme aquí. Es mi rinconcito de paz, donde converso con Dios y agradezco por cada amanecer, incluso ahora que sé que mis amaneceres están contados. Estoy aquí en mi porche, sentada en la mecedora que mi Manuel hizo para mí antes de partir. Desde aquí puedo ver las montañas a lo lejos y sentir la brisa fresca de la tarde. Tengo a mi lado una mesita con mi té de hierbabuena y el álbum de fotografías antiguo que guardo con tanto cariño. Son memorias de una vida que tuvo mucho dolor, pero también mucha alegría y superación. Hoy voy a contar una historia que guardé dentro del pecho por muchos años. Una historia sobre perder a la persona que más amamos en el mundo y cómo la vida puede cambiar completamente de un día para otro. Sobre cómo una niña tuvo que convertirse en mujer demasiado pronto y cómo a veces necesitamos tomar decisiones difíciles para sobrevivir. Es una historia de dolor, mis hijos, pero también de redención y nuevo comienzo. Todo comenzó allá por los años 60, cuando yo era apenas una niñita de trenzas, corriendo por los patios de tierra rojiza de Dolores Hidalgo, mi pueblo natal aquí mismo en Guanajuato. Nuestra vida en Dolores Hidalgo era simple, pero llena de amor. Vivíamos en una casita de 3 habitaciones, con piso de tierra y techo que hacía mucho ruido cuando llovía. El patio era grande, con árboles de mango, guayaba y nopales que me encantaba trepar, aun sabiendo que me regañaría mi madre, Doña Esperanza. ¡Ah! Mi madrecita. Doña Esperanza era el sol de nuestra casa, bajita, gordita, con ese cabello negro siempre atado en un moño y una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Trabajaba como costurera, haciendo vestidos y arreglos para la gente del pueblo. Tenía manos de hada, como decían los vecinos. Por la noche, después de terminar sus quehaceres, siempre venía a acostarme, contándome historias de aparecidos o de los tiempos antiguos. Aunque estuviera cansada, nunca dejaba de acariciarme el cabello hasta que me quedara dormida. Lupita, mi hija, el estudio es lo único que nadie te quita. Ella siempre decía mientras me ayudaba con las tareas. Mamá no había estudiado mucho, solo hasta 3er grado, pero sabía leer bien y se empeñaba en que yo aprendiera todo correctamente. Guardaba cada dibujo que yo hacía en la escuela, cada notita de la maestra elogiando mi comportamiento. Mi padre, don Ramón, era muy diferente. Alto, delgado, siempre con sombrero y con esa mirada distante. Trabajaba como albañil y pasaba días fuera construyendo casas en los ranchos de la región. Cuando estaba en casa, hablaba poco. Era un hombre rígido,
de esos que no necesitan levantar la voz para ser respetados. Bastaba una mirada suya para que todos se quedaran quietos. Nunca fue cariñoso, nunca me puso en sus rodillas ni me dijo palabras dulces, pero mamá siempre decía: «Tu padre te quiere a su manera, hija». Los hombres de antes son así. Nuestra rutina estaba marcada por el reloj de mamá. Nos levantábamos con el primer canto del gallo, cerca de las 5 de la mañana. Mientras ella preparaba el café en el fogón de leña, ese olorcito a café recién hecho con pan de elote que nunca olvidé, yo arreglaba la mesa. Después de comer, ayudaba a lavar los trastes y barrer el patio antes de ir a la escuela. La escuela quedaba a unos 3 kilómetros de casa. Iba a pie con otros niños de los alrededores. En el camino, jugábamos a las atrapadas, contábamos historias y reíamos sin parar. Mi mejor amiga era Carmen, hija de don Salvador, el dueño de la tienda. Éramos inseparables, como dos deditos de la misma mano. Juntas jugábamos a la casita, a las muñecas de mazorca que mamá hacía para nosotras, a la ronda, a las escondidas en el huerto. Los domingos íbamos todos a misa en la iglesia de San José. Mamá me vestía con el mejor vestidito hecho por ella misma y peinaba mi cabello con agua de arroz para que quedara bien liso. Después de misa, las familias se reunían en la plaza. Las mujeres conversaban, los hombres jugaban baraja o dominó y nosotros, los niños, corríamos libres, comprando elotes y algodones de azúcar de los vendedores. En las fiestas patrias, el pueblo entero se adornaba con banderitas tricolores. Mamá hacía tamales, atole, pan de elote y papá construía la fogata en el patio. Los vecinos venían, traían guitarras y cantaban hasta tarde. Eran momentos raros en los que veía a mi padre sonreír, principalmente después de algunos tragos de tequila. Fue alrededor de mis 10 años cuando noté algo diferente en mamá. Siempre estaba cansada, bebía mucha agua, iba al baño a cada rato. «Es solo cansancio, hija. Demasiado trabajo», decía ella, pero yo percibía que había algo mal. Un día se desmayó mientras cosía. Papá la cargó en brazos. Fue una de las pocas veces que lo vi demostrar alguna emoción. Y la llevó al único médico del pueblo, doctor Armando. Fue ahí que descubrimos que tenía diabetes, una enfermedad que nadie en nuestra región entendía bien. El médico explicó que el azúcar en su sangre estaba demasiado alto, que necesitaba cuidados, medicinas caras, una alimentación especial. Mi padre se quedó callado, como siempre, pero aquella noche lo escuché llorar bajito en el patio, fumando su cigarro. La salud de mamá fue empeorando poco a poco. Las piernas comenzaron a hincharse, la vista se le fue debilitando. Aún así, seguía cosiendo, cuidando la casa, peinándome antes de la escuela. «Lupita, mi hija, aprende todo lo que puedas. El estudio es lo único que nadie te quita». Ella repetía siempre, como si supiera que no estaría conmigo por mucho tiempo. En los últimos meses, ya no podía trabajar. Pasaba los días acostada en la cama y yo asumía las tareas de la casa. Aprendí a cocinar, a lavar ropa, a planchar. Papá trabajaba el doble para pagar las medicinas. Llegaba a casa cansado y más callado que nunca. Por la noche me sentaba al borde de la cama de mamá. Le contaba cómo había sido mi día en la escuela y ella sonreía débilmente, acariciando mi cabello, como en los viejos tiempos. Una tarde de lluvia fuerte, regresé de la escuela y encontré a la vecina, doña Lupe, esperándome en la puerta. Por su mirada ya entendí todo. Corrí hacia dentro de la casa. Resbalé en el piso de barro. Caí. Me levanté. Entré a la habitación y allí estaba ella, mi madrecita, inmóvil en la cama, con una expresión serena, como si estuviera solo durmiendo. Se había ido mientras yo aprendía fracciones en la escuela. Aquel día cambió todo. En el velorio observé a mi padre. Permaneció todo el tiempo de pie junto al ataúd, sin derramar una lágrima, sin decir una palabra. Cuando la gente venía a dar el pésame, él solo asentía con la cabeza. No hubo un «lo siento» para mí, ni un abrazo, ni cualquier gesto de consuelo. Era como si se hubiera congelado por dentro.
Y fue así como, a los 12 años, me vi sola con un padre que apenas sabía cómo hablarme, en una casa que sin mi madre ya no parecía un hogar. Los meses siguientes a la partida de mamá fueron de silencio. Papá salía temprano a trabajar y regresaba tarde, muchas veces oliendo a tequila. Yo cuidaba la casa como había aprendido. Iba a la escuela, regresaba, hacía comida, lavaba ropa. A veces pasaba horas mirando la ropa de mamá en el baúl, sintiendo su olorcito que todavía estaba ahí, débil, pero presente. Por la noche lloraba bajito para que papá no me oyera. Él nunca habló sobre mamá después de que se fue. Era como si la hubiera borrado de su memoria. Tenía 14 años cuando todo cambió de nuevo. Un viernes papá llegó más temprano que de costumbre y dijo, sin rodeos, arregla la casa, viene visita mañana. Fue todo. Ninguna explicación, ningún detalle. Típico de él. Al día siguiente, me levanté tempranito, barrí el patio, pulí los pocos muebles que teníamos, maté una gallina e hice un caldo como mamá me había enseñado. Cerca del mediodía, escuché el ruido de la carreta de papá llegando. Cuando salí al patio para recibirlos, me llevé un susto. A su lado estaba una mujer que nunca había visto. Soledad, ese era su nombre. Era lo opuesto a mi madre. Alta, delgada, con cabello teñido de rubio y uñas largas rojas. Usaba un vestido ajustado que mostraba todas sus curvas, labial del mismo color que las uñas y un perfume fuerte que se podía oler desde lejos. Sonrió para mí, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Esta es Soledad», dijo papá. «Mi novia va a vivir con nosotros a partir de hoy». ¿Novia? Mi cabeza dio vueltas. Apenas había pasado un año desde que enterramos a mamá. ¿Cómo así, novia? ¿Cómo así vivir con nosotros? Pero me tragué las preguntas. Con papá no servía de nada cuestionar. Soledad entró a la casa mirando todo con aire de desagrado. «Es pequeña, ¿no, Ramón? Y necesita una mano de pintura urgente». Después me miró de pies a cabeza. «La niña también necesita unos cuidados. Parece un muchachito con ese pelo desarreglado». Ese mismo día ya había acomodado sus cosas en la habitación de papá. Trajo 2 maletas grandes, llenas de ropa y frascos de perfume. Por la noche, escuché sonidos viniendo de la habitación de ellos que me dejaron con la cara caliente de vergüenza. Al principio, Soledad intentó mostrarse servicial. Hacía comida, no tan buena como la de mamá, pero comestible. Barría la casa, hasta intentó enseñarme a ponerme labial. Pero había algo en sus ojos que me daba escalofríos, un brillo frío, calculador, como si siempre estuviera planeando algo. Fue en la escuela que descubrí quién era ella realmente. Carmen me llamó a un rincón del patio durante el recreo. «Lupita, ¿es verdad que tu padre está con Soledad, la del cantina?» Mi estómago se heló. «¿Cómo así del cantina?» «Esa casa roja a la salida del pueblo cerca del río. Todo el mundo sabe que es lugar de tú sabes». Carmen bajó la voz. «Mi padre no nos deja ni pasar cerca de ahí. Dice que es lugar de perdición». Regresé a casa ese día con un peso en el pecho. Ahora entendía las miradas y los cuchicheos cuando pasaba por la calle con Soledad. El pueblo entero sabía lo que yo, en mi inocencia, no había percibido. Poco a poco, la máscara de Soledad fue cayendo. Dejó de hacer comida. Decía que estaba cansada, que yo ya era grande y podía cuidar la casa sola. Pasaba horas arreglándose en la habitación, probándose ropa, pintándose las uñas. Por la noche, ella y papá salían y regresaban tarde, los dos oliendo a alcohol. Un día, al regresar de la escuela, encontré la habitación de mamá completamente transformada. Su ropa había desaparecido del baúl. Los pocos objetos personales ya no estaban allí. En su lugar, Soledad había puesto un tocador grande con espejo y más frascos de perfume y maquillaje que jamás había visto. «¿Dónde están las cosas de mi madre?», pregunté cuando ella llegó, tratando de controlar el temblor en mi voz. «Las tiré. Eran trapos viejos, llenos de moho. Esta casa necesita cosas nuevas». Algo se quebró dentro de mí en ese momento. Corrí al patio y lloré abrazada al árbol de mango que mamá tanto quería.
Fue la primera vez que sentí odio de verdad, no solo hacia Soledad, sino también hacia mi padre, que permitía que ella borrara la memoria de mamá de esa forma. Las cosas empeoraron cuando cumplí 15 años. Papá comenzó a estar más tiempo en casa, siempre vigilándome. Soledad también. Era como si los dos me estuvieran vigilando. Y fue en esa época que comencé a notar cuánto estaba cambiando mi cuerpo. Ya no era la niña flaca de antes. Me estaba convirtiendo en una señorita, como decía doña Lupe. Un día desperté con fiebre alta. No pude ir a la escuela. Me quedé acostada, temblando bajo la cobija, sola en casa, mientras papá trabajaba. Cuando Soledad llegó y me vio así, en vez de cuidarme, frunció el ceño, fingiendo enfermedad para no ir a la escuela. En mi época me pegaban por menos. No estoy fingiendo, respondí débil. Tengo fiebre. Ella puso su mano en mi frente con fuerza, casi lastimándome. ¿De verdad? Pero no pienses que vas a quedarte holgazaneando. Hay ropa para lavar, comida para hacer. No puedo levantarme, supliqué. Su mirada se endureció. Entonces vas a aprender a no enfermarte. Aquella noche, cuando papá llegó, Soledad le contó una historia totalmente distorsionada. Dijo que yo había fingido estar enferma para no ir a la escuela, que me había pillado conversando con un muchacho en la puerta que me estaba volviendo demasiado atrevida. Fue la primera vez que papá levantó la mano contra mí. Una bofetada fuerte que dejó mi mejilla ardiendo y los ojos llenos de lágrimas. En esta casa tiene que haber respeto. Fue todo lo que dijo antes de sentarse a cenar como si nada hubiera pasado. A partir de entonces, cualquier excusa era motivo para castigarme. Si la comida estaba sin sal, si una ropa no estaba bien planchada, si me demoraba un poco más en la escuela, Soledad siempre encontraba una manera de ponerme en problemas con papá. Y él, que nunca había sido cariñoso, ahora se volvía cada vez más duro, más violento. El peor día fue cuando falté a la escuela para ayudar a doña Lupe, que se había caído y lastimado el brazo. Pasé la mañana con ella, haciéndole curaciones, preparando comida, arreglando la casa. Cuando regresé, encontré a Soledad y papá esperándome en la sala, los dos con cara de pocos amigos. La directora llamó, dijo Soledad con una sonrisa cruel. No apareciste en la escuela hoy. Estaba ayudando a doña Lupe, se cayó y... Mentirosa, gritó Soledad. Estabas con algún noviecito, ¿verdad? Igual que tu madre, que vivía mirando a otros hombres. Aquello fue demasiado. No hables así de mi madre. Ella era decente, no como tú que viniste de ese lugar a la orilla del río. El silencio que siguió fue aterrador. Vi el rostro de Soledad contraerse de rabia y el de papá endurecerse como piedra. Se levantó despacio, se quitó el cinturón. Soledad sonreía ahora, una sonrisa que me heló hasta el alma. A la habitación, ordenó papá. Ahora. Lo que sucedió después es difícil de contar, mis queridos. Hay heridas que ni siquiera el tiempo cicatriza completamente. Digamos solamente que aquel día conocí un lado de mi padre y de Soledad que no sabía que existía. Un lado sombrío, cruel, que se alimentaba del dolor ajeno. Mientras él pegaba, ella observaba con esa misma sonrisa en los labios pintados de rojo. Acostada en la cama aquella noche, sin poder dormir de tanto dolor, me di cuenta de que tenía que hacer algo. Aquello no iba a parar, solo iba a empeorar. Pero, ¿qué podía hacer una niña de 15 años contra 2 adultos? ¿A dónde iría si escapaba? ¿Cómo sobreviviría? Fue en esa noche de insomnio y lágrimas que comencé a planear mi fuga. No sabía aún cómo, pero sabía que necesitaba salir de esa casa antes de que fuera demasiado tarde. Las semanas siguientes fueron una verdadera pesadilla. Los castigos se volvieron rutina, como si Soledad y papá compitieran para ver quién conseguía hacerme sufrir más. Si antes tenía miedo de volver a casa, ahora el miedo se transformó en terror. Cada crujido de la puerta, anunciando la llegada de ellos, hacía que mi corazón se acelerara. Soledad era especialista en humillaciones. «Mira esta comida, ni los cerdos comen esto», decía tirando el plato al suelo para que yo limpiara.
O, con esa cara fea y esos modales de salvaje, vas a morir sola igual que tu madre. Papá asistía a todo callado. A veces hasta sonreía de lado, como si aprobara. Los vecinos comenzaron a notar que algo andaba mal. Yo, que siempre fui una niña habladora y alegre, ahora apenas levantaba los ojos del suelo cuando pasaba. Adelgacé tanto que mi ropa me quedaba colgando. En la escuela, las calificaciones se desplomaron. ¿Cómo prestar atención en clase cuando la cabeza está llena de miedo y el cuerpo adolorido? Doña Lupe intentó ayudar a su manera. Siempre que podía me llamaba para tomar un café, me daba un pedazo de pan, preguntaba cómo estaban las cosas. Pero yo mentía. Decía que todo estaba bien. Tenía vergüenza, ¿sabes? Vergüenza de admitir lo que ocurría dentro de esa casa. Vergüenza de decir que mi propio padre... Una noche escuché a los dos conversando en la cocina. Habían bebido mucho y hablaban alto, sin importarles si yo estaba escuchando o no. Se está poniendo igualita a su madre, decía Soledad. ¿Viste cómo el hijo de Martín la miró en misa el domingo? Dentro de poco quedará embarazada y querrá que la mantengamos. Eso no va a pasar, respondió papá con voz pastosa por la bebida. Mientras esté bajo mi techo, seguirá mis reglas. ¿Y si huye igual que la otra? Me quedé helada al oír esto. ¿Qué otra? ¿De qué estaba hablando Soledad? No es tan tonta como para hacer eso, dijo papá, y escuché el ruido del vaso golpeando la mesa. Sabe muy bien lo que le pasa a una niña sola por ahí. Aquella noche no pude dormir bien. ¿Qué otra persona había huido? ¿Sería alguna exnovia de papá? ¿O un pensamiento terrible me ocurrió? ¿Acaso tenía una hermana que nunca conocí? ¿Alguien que también sufrió en sus manos y encontró una salida que yo aún no había descubierto? Las cosas empeoraron aún más cuando Soledad comenzó a revisar mi habitación. Decía que estaba buscando pruebas de que yo andaba encontrándome con muchachos, cartas de amor, cualquier cosa que justificara más castigos. Un día encontró el único tesoro que me quedaba, una fotografía de mi madre que había escondido debajo del colchón. ¿Qué es esto?, preguntó, agitando la foto frente a mí. Devuélvemela, por favor, supliqué. Es el único recuerdo que tengo de ella. La sonrisa de Soledad se ensanchó. Sin decir nada, rompió la foto en pedacitos frente a mí y tiró los restos por la ventana. Algo se quebró dentro de mí en ese momento. Las lágrimas se secaron, dando lugar a una rabia fría y calculadora. Fue allí que entendí que necesitaba salir de esa casa a cualquier costo o acabaría perdiéndome completamente. Un día, después de un castigo particularmente cruel por haber llegado 5 minutos tarde de la escuela, me quedé acostada en la cama, mirando al techo. Mi cuerpo dolía tanto que respirar era difícil. La puerta de mi habitación no tenía cerradura. Papá la había arrancado hacía tiempo, diciendo que en su casa no había secretos. Escuché pasos en el pasillo y pronto Soledad apareció en la puerta con esa sonrisa cruel que ya conocía tan bien. Tu padre quiere hablar contigo en la sala ahora. Me levanté despacio, el cuerpo protestando con cada movimiento. En la sala, papá estaba sentado en el sillón viejo, un vaso de tequila en la mano. Parecía tranquilo, lo que era más aterrador que cuando estaba visiblemente enojado. Siéntate, ordenó, señalando el suelo frente a él. No había silla para mí. Era para sentarme en el suelo, como un animal. Obedecí, los ojos fijos en mis pies descalzos. La maestra mandó un recado. Dice que no entregaste la tarea 3 días seguidos. Mi corazón se aceleró. Era verdad. No había podido hacer las tareas porque Soledad me obligaba a limpiar la casa entera todos los días después de clase hasta tarde en la noche. No tuve tiempo, murmuré. No tuviste tiempo, repitió papá como si saboreara cada palabra. ¿Sabes cuánto me cuesta mandarte a la escuela? Los libros, los cuadernos, el uniforme. ¿Y tú no tuviste tiempo? Soledad se acercó, parándose detrás del sillón de él, las manos en los hombros de papá, como una reina junto al rey. Te dije que es igual que su madre, perezosa, ingrata. Mi madre no era perezosa. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas.
Lo que siguió fue una de las peores noches de mi vida. Los detalles son demasiado pesados para compartir, mis queridos. Digamos solamente que aquella noche, tanto papá como Soledad cruzaron un límite que nunca debería ser cruzado. Ella sujetaba, él pegaba, ella sugería, él ejecutaba. Como una danza macabra que los dos ya habían ensayado muchas veces. Cuando finalmente me dejaron sola, tirada como un trapo en el suelo de mi habitación, algo cambió dentro de mí. El miedo dio lugar a una determinación fría. Ya no importaba a dónde iría o cómo sobreviviría. Cualquier cosa, sería mejor que continuar en esa casa. Fue esa noche que comencé a observar la rutina de ellos con otros ojos, no más como una víctima asustada, sino como alguien planeando un golpe. Noté que todos los viernes, después de que papá recibía el pago de la semana, él y Soledad guardaban el dinero en una caja pequeña, escondida debajo de una tabla suelta en su habitación. Vi también que en las noches de sábado los dos bebían más de lo normal y dormían profundamente, casi en coma alcohólico. Y fue también en esa época que comencé a prestar más atención a nuestro vecino de la casa de atrás, don Miguel, un hombre de mediana edad, soltero, que vivía solo y raramente hablaba con alguien. Por los cuchicheos en el pueblo, todos sabían que prestaba dinero a intereses altos, un agiotista, como decían, y que no tenía miedo de usar métodos poco convencionales para recibir lo que le debían. Recuerdo una vez que papá comentó después de algunos tragos: «Ese Miguel es hombre de respeto. Dicen que Toño de la tienda no pagó una deuda, y al día siguiente apareció con la pierna quebrada. Coincidencia, ¿no?» Y se rió de una manera que me dio escalofríos. Durante días estuve observando la casa de don Miguel. Vi hombres extraños entrando y saliendo, siempre con cara de pocos amigos. Una vez vi a un muchacho salir de allí cojeando, el rostro hinchado como si hubiera recibido una paliza. Don Miguel no era trigo limpio, eso estaba claro, pero en la situación desesperada en la que me encontraba, hasta el diablo parecía un aliado potencial. Una tarde en que Soledad había ido al pueblo y papá estaba en el trabajo, tomé valor y llamé a la puerta de don Miguel. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a saltar por mi boca. Cuando él abrió la puerta, casi desistí. Era un hombre grande, de cejas gruesas y mirada penetrante. Tenía una cicatriz que cortaba el lado derecho de su rostro, desde la frente hasta la barbilla. «¿Qué quieres, niña?», preguntó, con voz ronca de quien fuma demasiado. «Necesito su ayuda, don Miguel», dije con la voz apenas saliendo. «¿Puedo entrar?». Él me miró de arriba abajo, como si evaluara si yo valía su tiempo. Después dio un paso hacia un lado, abriendo paso. La casa de él era sorprendentemente limpia y organizada. Nada de botellas vacías o suciedad como yo imaginaba. En la sala simple, solo un sofá gastado, una mesa con 4 sillas y una radio antigua. «Habla ya», dijo, sentándose a la mesa y encendiendo un cigarro. «No tengo todo el día». Las palabras salieron disparadas, como agua de una presa que se rompe. Conté todo, bueno, casi todo. Hablé sobre los castigos, sobre cómo Soledad y papá me trataban, sobre cómo necesitaba huir antes de que fuera demasiado tarde. No entré en detalles sobre las peores noches, pero creo que él entendió por la manera en que su mirada se endureció mientras yo hablaba. «¿Y qué quieres que haga?», preguntó cuando terminé, apagando el cigarro en el cenicero. «No soy trabajador social, niña». «Sé que no», respondí, reuniendo todo el valor que me quedaba. «Pero usted tiene conexiones, personas que trabajan para usted, y sé también sobre la caja en la habitación de ellos». Don Miguel levantó una ceja, ahora interesado de verdad. «¿Qué exactamente estás proponiendo?». Y fue así, como aquella tarde, nació el plan más desesperado y arriesgado de mi vida. Un plan que, si salía mal, podría costarme mucho más que algunos castigos. Pero yo ya no tenía nada que perder. Regresé a casa aquel día con el corazón latiendo a 1000 por hora, dividida entre el miedo y la esperanza. Don Miguel había escuchado mi plan, hecho algunas modificaciones y, para mi sorpresa, accedido a ayudar. «No es por la recompensa»,
dijo cuando nos estábamos despidiendo. Hay cosas que ni yo, con toda mi fama, puedo tolerar. Lo que tu padre y esa mujer hacen contigo es una de ellas. El plan era simple, pero arriesgado. En la noche del sábado, cuando papá y Soledad estuvieran durmiendo después de la borrachera habitual, Miguel y sus compañeros de trabajo entrarían a la casa como si fuera un asalto. Irían directo a mi habitación, me secuestrarían y dispararían al aire, lo suficientemente lejos para no lastimar a nadie, pero lo bastante cerca para que papá y Soledad oyeran y pensaran que me habían matado. Después invadirían su habitación, tomarían la caja y desaparecerían en la noche. ¿Y después?, pregunté a don Miguel. ¿A dónde iré? Tengo contactos en San Miguel de Allende, respondió. Una ciudad lo suficientemente grande para que te escondas, lo suficientemente lejos para que no te encuentren. Conozco gente que puede darte trabajo, un lugar para quedarte hasta que te establezcas. En los días que siguieron, viví en estado de alerta constante. Cada mirada de papá, cada gesto de Soledad me hacían pensar que habían descubierto el plan. Dormir se volvió casi imposible. Comer ni se diga. Vivía con un nudo permanente en el estómago. El viernes que precedía al gran día, ocurrió algo que casi me hizo desistir de todo. Regresaba de la escuela cuando vi a Soledad conversando en la puerta con doña Lupe. Las dos parecían muy a gusto, riendo como viejas amigas. Cuando me acerqué, escuché a Soledad. Es una niña difícil, ¿sabes? Intenta de todo para llamar la atención. Hasta inventó que su padre le pegaba. ¿Te imaginas? Ramón que no mata ni una mosca. Doña Lupe me vio llegando y sonrió, una sonrisa diferente de la que solía darme. Había desconfianza en sus ojos ahora. Hola, Lupita. Tu madrastra me estaba contando cómo ustedes se están llevando bien ahora. Miré de una a otra, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Soledad, la mujer que me torturaba día tras día, estaba allí mintiendo descaradamente, transformándome en la villana de la historia. Y lo peor, doña Lupe parecía creerle. Es verdad, conseguí murmurar antes de entrar corriendo a casa. Aquella noche, mientras lavaba los platos de la cena, escuché a papá y Soledad conversando en la sala. Hablé con todas las vecinas, Soledad. Si ella intenta difundir más mentiras sobre nosotros, nadie le creerá. Ya preparé el terreno. Bien hecho, respondió papá. Niña ingrata, después de todo lo que hacemos por ella. Me di cuenta de que no solo mi cuerpo estaba en peligro en aquella casa, sino también mi cordura, mi alma. No solo me estaban lastimando físicamente, estaban intentando destruir mi reputación, hacer que dudara de mi propia percepción de la realidad. Era cruel, calculado, y yo no aguantaría por mucho más tiempo. El sábado, el día del plan, desperté con un propósito renovado. Ya no importaba lo que sucediera después, tenía que salir de esa casa esa noche. Hice todo como de costumbre. Limpié, cociné, me quedé quieta en mi rincón. Papá y Soledad ni notaron nada diferente en mi comportamiento. Tan absortos estaban en sus propios placeres. Como era de esperar, comenzaron a beber temprano. Primero cerveza, después tequila. Con cada trago, sus voces se volvían más altas, sus risas más estruendosas. Alrededor de las 10 de la noche ya estaban tambaleándose por la casa. Soledad intentó jalarme para bailar con ellos, pero fingí tener dolor de cabeza y me retiré a mi habitación. Siempre arruina nuestra diversión, la escuché quejarse mientras cerraba la puerta. Sentada al borde de la cama, escuchaba la música alta y las risas en la sala. Poco a poco, los sonidos fueron disminuyendo. Miré por la rendija de la puerta y vi que habían ido a su habitación. Todavía pasó un tiempo hasta que el silencio completo se instaló en la casa. Cuando finalmente escuché los fuertes ronquidos de papá, supe que era hora. Tomé el pequeño bulto que había preparado, algunas ropas, el cuaderno de la escuela donde anotaba mis pensamientos y un pañuelo que había pertenecido a mi madre. Lo único de ella que Soledad no había encontrado y destruido. Escondí todo debajo de la almohada y me acosté vestida, esperando. A la medianoche en punto, escuché un ruido en la ventana. Era la señal.
Mi corazón parecía que iba a explotar en mi pecho. Don Miguel había sido claro. Yo debería quedarme acostada, fingiendo dormir y no hacer ruido alguno. Ellos entrarían, me secuestrarían, y el resto sucedería conforme al plan. Los minutos siguientes fueron un borrón de miedo y adrenalina. Escuché el ruido de la ventana de la cocina siendo forzada, pasos pesados por el pasillo. De repente, la puerta de mi habitación se abrió, y 3 hombres encapuchados entraron. A pesar de saber que todo estaba planeado, no pude evitar un temblor de miedo real. «Quieta», susurró uno de ellos, tomándome del brazo con fuerza suficiente para parecer un secuestro verdadero, pero sin realmente lastimarme. Salimos al pasillo y fue ahí que el plan casi se desbarató. La puerta de la habitación de papá y Soledad se abrió de repente y allí estaba él, solo en calzoncillos, los ojos hinchados de sueño y alcohol. «¿Qué diab?», comenzó a decir, pero no completó la frase. Uno de los hombres actuó rápido, dándole un puñetazo tan fuerte en la cara que cayó hacia atrás inconsciente. Soledad apareció justo detrás, gritando como una loca. Otro de los hombres le apuntó algo. En la oscuridad no pude ver si era un arma de verdad y ordenó: «¡Al suelo! ¡Ahora!». Ella obedeció, temblando tanto que pensé que se iba a desmayar. Fue la primera vez que vi a Soledad realmente con miedo, vulnerable, sin ese aire de superioridad. Por un momento, casi sentí lástima. Casi. Todo sucedió muy rápido después de eso. Me llevaron fuera de la casa mientras uno de los hombres se quedaba atrás, supuestamente para vigilar a papá y Soledad. Escuché un estampido fuerte, el disparo acordado y después más ruido dentro de la casa. Minutos después, todos estaban reunidos afuera y corrimos hacia un carro que esperaba al final de la calle. Solo cuando estábamos a kilómetros de distancia, en la carretera oscura que llevaba fuera de Dolores Hidalgo, pude respirar correctamente. Don Miguel estaba en el asiento delantero, junto al conductor. Se volvió hacia mí con media sonrisa. «Salió todo bien, niña. Para todos los efectos estás muerta. Mañana por la mañana, cuando consigan soltarse y llamar a la policía, encontrarán manchas de sangre en tu habitación. Sangre de gallina, pero ellos no lo sabrán, y pensarán que fue un asalto que salió mal. Y más importante, nunca te buscarán». Debería sentir alivio, pero todo lo que sentía era un vacío enorme. Acababa de simular mi propia muerte, dejado atrás la única vida que conocía. Aunque fuera una vida de dolor, aún era familiar. Lo que me esperaba ahora era completamente desconocido. «¿Y la caja?», pregunté, tratando de alejar los pensamientos sombríos. Don Miguel dio una risa seca. «La agarramos. Había más dinero del que esperaba. Tu padre estaba ahorrando, por lo visto. Tu parte está guardada, como acordamos. Te ayudará a empezar la nueva vida». Apoyé la cabeza en el vidrio de la ventana y dejé que las lágrimas corrieran libremente. No eran lágrimas de tristeza ni de alivio, eran lágrimas de despedida. Adiós a la niña que fui, a aquella casa, a aquella vida. Adiós al pueblo que me vio nacer, crecer y casi morir. El camino adelante era oscuro y desconocido, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo de lo desconocido. Al contrario, lo desconocido era promesa, era posibilidad, era libertad, y eso valía cualquier riesgo. Llegamos a San Miguel de Allende cuando el sol comenzaba a salir. Nunca olvidaré aquella primera visión de la ciudad. Las casas coloridas, las iglesias con sus torres puntiagudas, el movimiento de la gente comenzando el día. Era un mundo completamente diferente del que conocía en Dolores Hidalgo. «Aquí nadie te conoce, nadie hará preguntas», dijo don Miguel mientras el carro se detenía frente a una casa simple en la periferia de la ciudad. «Esta es la casa de Tere, una amiga mía. Te quedarás aquí los primeros días hasta que arreglemos algo mejor». Tere era una señora de unos 50 años, cabello canoso, rostro marcado por el tiempo, pero con ojos bondadosos, que me recordaron un poco a los de mi madre. No hizo preguntas cuando don Miguel me presentó como una sobrina que necesitaba un nuevo comienzo.
Solo asintió y me mostró una pequeña habitación en la parte de atrás donde me quedaría. «Gracias por todo, don Miguel», dije cuando él estaba por partir. Nunca olvidaré lo que hizo por mí. Él solo se encogió de hombros, como si no fuera nada. «Toma», dijo entregándome un sobre. «Es tu parte de la caja, no es mucho, pero te ayudará a empezar». Cuando abrí el sobre, después de que él partió, casi me caí de espaldas. Era más dinero del que jamás había visto en mi vida. Lo guardé debajo del colchón con miedo hasta de contarlo bien. Los primeros días en la casa de Tere fueron extraños. Me sobresaltaba con cada ruido, miraba hacia atrás cada vez que salía a la calle. Tenía pesadillas terribles, donde papá y Soledad me encontraban y me arrastraban de vuelta a esa casa de horrores. Tere respetaba mi silencio, no insistía en conversaciones, solo dejaba la comida lista y ropa limpia. Después de una semana, don Miguel volvió. «Tengo un trabajo para ti», anunció. «En el restaurante de don Javier, en la plaza central. No es gran cosa, empezarás lavando platos, pero es un comienzo honesto». El Sabor de México, el restaurante de don Javier, era el más tradicional de la ciudad. Funcionaba en una casona antigua en la plaza principal, con mesas de madera oscura y manteles a cuadros rojos y blancos. El olor que venía de la cocina era tan bueno que hacía que mi estómago rugiera. Don Javier era un hombre corpulento, de bigote grueso y voz tronante, pero de corazón blando como mantequilla al sol. Tenía unos 60 años y dirigía el restaurante con mano de hierro, pero trataba a los empleados como familia. «Miguel me contó un poco de tu situación», dijo en mi primer día. «No voy a hacer preguntas. Solo quiero saber si eres trabajadora y honesta». «Sí, señor», respondí, tratando de parecer más confiada de lo que realmente me sentía. «Entonces estás contratada. Empiezas hoy en el fregadero». Y así comenzó mi nueva vida. Me despertaba a las 5 de la mañana, caminaba hasta el restaurante, pasaba el día lavando ollas, platos, cubiertos, hasta que mis manos quedaban arrugadas y doloridas. Volvía a casa de Tere al anochecer, tan cansada que apenas podía cenar antes de caer en la cama. Pero era un cansancio bueno, honesto, diferente de aquella extenuación de miedo que sentía en la casa de papá y Soledad. Con el tiempo, don Javier comenzó a enseñarme otras cosas, además de lavar platos. Cómo cortar verduras de la manera correcta, cómo sazonar los frijoles para que quedaran en su punto, cómo hacer ese arroz suelto que era especialidad de la casa. Descubrí que tenía maña para la cocina, herencia de mi madre, tal vez. Después de 6 meses, ya estaba ayudando en la preparación de las comidas. Después de 1 año, conocía todas las recetas del menú. Don Javier decía, riendo, que yo tenía buena mano para la comida. Fue en esa época que conocí a Manuel, el hijo de don Javier. Había regresado de la Ciudad de México, donde estudiaba administración, para ayudar a su padre en el restaurante. Era un muchacho guapo, algunos años mayor que yo, siempre bien vestido y educado. Al principio, apenas nos hablábamos. Yo era solo la chica de la cocina. Él era el hijo del patrón. Pero poco a poco las cosas fueron cambiando. Manuel comenzó a aparecer en la cocina con más frecuencia, siempre con alguna excusa para iniciar una conversación. Una vez me pilló cantando mientras cortaba cebollas. «Tienes una voz bonita», dijo, haciéndome sonrojar hasta la raíz del cabello. Poco a poco fui abriéndome con él. No le conté toda la verdad sobre mi pasado, claro. Solo dije que había perdido a mis padres y venido a San Miguel en busca de una vida mejor. Él no insistió en detalles y se lo agradezco hasta hoy. Nuestra primera cita oficial fue un paseo en la plaza un domingo de descanso. Me compró un helado y nos quedamos horas conversando sobre todo y nada. Era extraño, después de tanto tiempo viviendo con miedo, poder simplemente sentarme en un banco de plaza y reírme de tonterías. Manuel tenía ese efecto en mí. Me hacía olvidar, aunque fuera por algunas horas, todo lo que había pasado. En 1 año, estábamos saliendo oficialmente con la bendición de don Javier, que parecía más feliz que nosotros 2 juntos. En 2 años, Manuel me pidió matrimonio.
No tengo mucho que ofrecerte todavía, dijo, arrodillado frente a mí, con un anillo simple en las manos. Pero prometo que trabajaré duro para darte la vida que mereces. Lloré tanto aquel día que Manuel se preocupó, pensando que iba a rechazarlo. Pero eran lágrimas de alegría, de gratitud, de asombro incluso. ¿Cómo podía dar un giro tan grande? De la niña golpeada y humillada en Dolores Hidalgo, a la futura esposa del hombre más gentil que jamás conocí en San Miguel de Allende. Nuestra boda fue sencilla, en la iglesia principal de la ciudad. Tere estaba allí, don Miguel también vino, aunque se quedó solo para la ceremonia y partió poco después. Don Javier lloró como un niño cuando me llevó hasta el altar. Él había insistido en entregarme, ya que yo no tenía padre. «Eres como una hija para mí», dijo en la fiesta después de algunas copas de vino. Desde el primer día sentí que Dios te había enviado a nuestra familia. En los primeros años de casados, continué trabajando en el restaurante con Manuel y don Javier. Formábamos un buen equipo, yo en la cocina, Manuel en la administración y don Javier supervisando todo, aunque cada vez menos, conforme la edad iba pesando. Cuando don Javier falleció, 5 años después de nuestra boda, fue un golpe duro para todos nosotros. El restaurante quedó cerrado por una semana en señal de luto. Cuando reabrimos, Manuel asumió oficialmente el mando y yo me convertí en la jefa de cocina. «Es lo que papá querría», dijo Manuel, abrazándome fuerte el primer día sin don Javier. «Él siempre decía que trajiste luz de vuelta a esta casa cuando llegaste». Con el tiempo, el sabor de México se volvió aún más conocido en la región. La gente venía de lejos para probar nuestros platillos, especialmente el mole poblano y los tamales dulces que había perfeccionado a lo largo de los años. Expandimos el negocio, contratamos más empleados, hasta abrimos una posada en la parte de atrás para los turistas que venían de paso. Saben, mis queridos, cuando miro hacia atrás, hacia aquella noche en que salí de Dolores Hidalgo en el asiento trasero de un carro, sin saber lo que me esperaba, nunca podría imaginar que la vida me reservaba tantas bendiciones. No fue un camino sin piedras, claro que no. Tuve que lidiar con las pesadillas que persistían, con el miedo de ser descubierta, con el dolor de los recuerdos que se empeñaban en volver. Por muchos años no podía ni oír hablar de Dolores Hidalgo sin sentir una opresión en el pecho. Tuve que inventar una nueva historia sobre mi pasado, sobre mi familia, sobre quién era yo. Pero con Manuel a mi lado, cada día se volvía un poco más fácil que el anterior. Cuando cumplimos 10 años de casados, finalmente conseguí contarle toda la verdad. Nos sentamos en el pórtico de nuestra casa después de que el restaurante cerró y abrí mi corazón. Le conté sobre mamá, sobre papá y Soledad, sobre los abusos, sobre la fuga planeada. Lloré como no lloraba en años, mientras las palabras salían como un río represado que finalmente encuentra salida. Manuel escuchó todo en silencio, sosteniendo mis manos. Cuando terminé, me abrazó tan fuerte que pensé que iba a quebrarme. «Eres la persona más fuerte que jamás conocí», dijo, con la voz entrecortada. «Y prometo que mientras yo viva, nadie te hará daño nuevamente». Aquella noche sentí como si un peso enorme hubiera sido quitado de mis hombros. Ya no necesitaba fingir, ya no necesitaba tener miedo. Había encontrado no solo seguridad, sino amor verdadero, respeto, dignidad, cosas que por muchos años pensé que no merecía o que no existían para alguien como yo. Y fue así, mis queridos, que aquella niña asustada de Dolores Hidalgo se transformó en la mujer que soy hoy. Fue así que encontré no solo refugio, sino un verdadero hogar en San Miguel de Allende. Fue así que aprendí que, por más oscura que sea la noche, el sol siempre vuelve a salir. Hoy, a los 68 años, miro hacia atrás y veo cómo da vueltas la vida. Sigo aquí en San Miguel, en la misma ciudad que me acogió cuando no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta y un puñado de sueños rotos. El restaurante El Sabor de México sigue funcionando, ahora administrado por nuestro sobrino Ricardo, hijo de la hermana de Manuel, ya que no tuvimos hijos. Manuel nos dejó hace 5 años, un infarto fulminante mientras dormía,
Fue tan rápido que ni tuvo tiempo de sufrir. Gracias a Dios. Fueron casi 40 años juntos, una vida entera de compañerismo, respeto y amor. Lo extraño todos los días, principalmente al atardecer, cuando solíamos sentarnos en el pórtico para tomar un café y ver terminar el día. A veces todavía pongo 2 tazas en la mesa por costumbre y solo me doy cuenta cuando ya serví el café en la segunda. Son esos pequeños momentos los que me hacen sentir cuánto sigue presente en cada rincón de esta casa. Nuestra casa queda a 2 cuadras del restaurante. Una construcción simple, pero acogedora, con un patio grande, donde cultivo mi jardín de hierbas medicinales. Comencé este jardín hace casi 30 años, después de descubrir un bulto en el seno. Fue un susto tremendo. Manuel quedó más desesperado que yo, pero gracias a Dios, los médicos lo trataron a tiempo y vencí aquella batalla. Durante el tratamiento del cáncer de mama, me apegué a las hierbas medicinales como forma de complementar los medicamentos de la medicina tradicional. Estudié mucho sobre el tema. Conversaba con las señoras mayores de la ciudad. Rescaté algunas recetas que mi madre me había enseñado cuando era niña. Recuerdo que cuando pequeña, la veía preparando tés para vecinos enfermos, siempre con una sonrisa en el rostro y una palabra de consuelo. Es más el cariño lo que cura que la hierba en sí, decía, y yo creo en eso hasta hoy. El jardín comenzó con algunas plantitas de hierbabuena y toronjil y hoy ocupa casi todo el patio. Tiene albahaca, romero, menta, ruda, manzanilla y muchas otras plantitas que uso para hacer tés y remedios caseros. Cada cantero tiene su historia, ¿saben? El de manzanilla fue plantado cuando nació nuestra sobrina nieta. Dicen que calma a los bebés. El de romero fue regalo de una cliente del restaurante que vino de Puebla y se hizo amiga. Los rosales que rodean todo vinieron de esquejes que Manuel me regaló en nuestro aniversario de 25 años de casados. Las vecinas siempre aparecen pidiendo un té para esto o aquello, y yo nunca me niego. Doña Mercedes, que vive en la esquina, viene todas las semanas a buscar anís para su nietecito que tiene cólicos. Don Antonio, el jubilado de la Casa Azul, siempre pide menta para su digestión. Y la joven Patricia, recién casada, que se mudó al barrio el año pasado, ya aprendió a hacer pomada de caléndula conmigo. Siento que es una forma de honrar la memoria de mi madre, pasando adelante el conocimiento que ella comenzó a transmitirme, pero que fue interrumpido tan temprano. Mi rutina es tranquila hoy en día. Me despierto temprano con el primer canto del gallo, hábito que nunca perdí desde la infancia. Hago mi café, cuido mis plantas, a veces paso por el restaurante para ver cómo van las cosas. Ricardo es un buen administrador, pero todavía le gusta escuchar mis consejos, principalmente sobre las recetas tradicionales de la casa. Abuela, nadie hace un mole como el tuyo, siempre dice, y eso me llena de orgullo. En las tardes de jueves doy clases de cocina para mujeres necesitadas en el centro comunitario del barrio. Enseño no solo a cocinar, sino también a transformar esa habilidad en sustento. Muchas de ellas vienen de historias difíciles, algunas incluso parecidas a la mía. No cuento mi pasado en detalle, pero ellas sienten que tengo una comprensión especial de lo que pasan. Varias de estas mujeres han conseguido montar pequeños negocios de comidas, pasteles para fiestas, dulces caseros. Juanita, que llegó aquí después de que su marido la golpeara y le rompiera el brazo, hoy tiene un puesto de antojitos en el mercado municipal que la mantiene a ella y a sus 3 hijos. Marlene, que dormía en la terminal de autobuses cuando la conocí, ahora provee galletas a 3 tiendas de la ciudad. Cuando veo a estas mujeres conquistando su independencia financiera, siento una alegría que no cabe en el pecho. Es como si, de alguna forma, estuviera dándoles la oportunidad que yo tuve cuando llegué aquí. Cada una que consigue liberarse de una situación de abuso o dependencia, es como si yo misma estuviera naciendo de nuevo. Los domingos voy a misa en la iglesia parroquial, la misma donde me casé con Manuel. Me siento siempre en el mismo banco, el tercero de la derecha, donde solíamos quedarnos juntos. Después, generalmente almuerzo en casa de Margarita, su hermana, con toda la familia reunida. Tengo a Ricardo y su esposa Cristina, sus hijos, mis sobrinos nietos, Pedro y Gabriela. A veces viene Augusto,
otro sobrino de Manuel, con su familia desde la Ciudad de México. La mesa queda llena, ruidosa, con niños corriendo por todos lados. Tengo una relación muy cercana con todos ellos, incluso después de que Manuel se fue. Son la familia que el destino me dio, ya que nunca tuve el valor de averiguar qué pasó con papá y Soledad después de aquella noche. A los niños les encanta escuchar mis historias, especialmente las de antes, como dicen ellos, pero son historias escogidas con cuidado, claro. Hablo de mi madre, de cómo era la vida en el interior de Guanajuato en los años 60, de los juegos que hacíamos, de las fiestas patrias de antes. Nunca hablo de las partes dolorosas. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Por muchos años tuve miedo de que papá y Soledad descubrieran que estaba viva, que vinieran tras de mí. Incluso después de adulta, casada, establecida, ese miedo nunca me abandonó por completo. A veces todavía tengo pesadillas donde estoy de vuelta en esa casa en Dolores Hidalgo, con papá y Soledad persiguiéndome por los pasillos oscuros. Despierto sudando, con el corazón acelerado, y necesito algunos minutos para recordar que estoy segura que eso quedó atrás, que ya no pueden lastimarme. Manuel era quien me calmaba en esos momentos. Encendía la lámpara, me abrazaba en silencio. A veces tarareaba bajito hasta que yo volvía a dormirme. Después de que él se fue, tuve que aprender a calmarme sola. Los tés de manzanilla y toronjil ayudan, así como las oraciones que aprendí con doña Tere todos aquellos años atrás. Pero la vida tiene una manera curiosa de cerrar ciclos. Hace unos 10 años estaba atendiendo en la caja del restaurante cuando una anciana entró apoyada en un bastón. Algo en ella me llamó la atención de inmediato. Era Carmen, mi amiga de infancia de Dolores Hidalgo, ahora con el cabello completamente blanco, pero con los mismos ojos vivos que recordaba. Mi corazón casi se detiene. ¿Me reconocería? ¿Sabría que yo era aquella Lupita que todos creían haber muerto en un asalto tantos años atrás? La atendí normalmente, las manos temblando tanto que apenas podía dar el cambio. «¿Usted no es de aquí, verdad?», pregunté, tratando de parecer casual. «No, mi hija. Soy de Dolores Hidalgo. Estoy solo de paso visitando a mi hijo, que se mudó para acá». Respiré hondo y tomé valor. Conocí a una señora de Dolores Hidalgo una vez. Se llamaba Carmen. Sus ojos se agrandaron. «Soy yo misma. Pero, ¿quién eres tú, mi hija?». En aquel momento, decidí contar la verdad. Llamé a Ricardo para que se encargara de la caja y llevé a Carmen a la parte de atrás del restaurante. Allí le conté toda mi historia. Ella lloró, me abrazó, pidió perdón por no haber percibido lo que ocurría en aquella casa. «Después de que desapareciste», contó, «muchas cosas salieron a la luz. Tu padre y esa mujer se fueron del pueblo poco tiempo después. Había rumores, sabes, de que no había sido un asalto común, pero nadie tuvo el valor de investigar a fondo. Me contó que mi padre había fallecido de cirrosis hacía más de 20 años. La bebida finalmente cobró su precio. Soledad había terminado sus días en un asilo para indigentes en un pequeño pueblo de Michoacán. Nadie había asistido al entierro de ninguno de los dos. Fue un alivio saber que habían salido de Dolores Hidalgo, que nunca más podría cruzarme con ellos. La muerte de ellos no me trajo alegría, como imaginé que traería cuando era más joven. Trajo solo un sentido de cierre, como cerrar un libro pesado que se ha cargado por mucho tiempo. Carmen prometió guardar mi secreto y mantuvimos contacto hasta que falleció hace 3 años. Solíamos intercambiar cartas. Ella nunca se adaptó al celular. Y a veces, cuando su hijo venía a visitarla, ella pasaba unos días conmigo. Nos sentábamos en el pórtico, tomábamos té y recordábamos cosas buenas de nuestra infancia, como si filtráramos el pasado, manteniendo solo lo que valía la pena recordar. Ese encuentro me ayudó a hacer las paces con mi pasado. De cierta forma, me di cuenta de que aquella niña asustada de Dolores Hidalgo y la mujer que me convertí en San Miguel de Allende eran partes de la misma historia, una historia de superación y resistencia. Y esto me hizo valorar aún más cada momento bueno que la vida me ha dado desde entonces. Mis queridos que me han acompañado hasta aquí, gracias por escuchar mi historia con tanto cariño.
Sé que no es una historia fácil de oír, así como no fue fácil de vivir, pero creo desde el fondo de mi corazón que nuestros testimonios tienen poder. Tienen poder de sanar, de liberar, de transformar no solo nuestras propias vidas, sino también las vidas de aquellos que nos escuchan. Ahora, con la noticia del cáncer de ovario en etapa terminal y los médicos dándome solo algunos meses de vida, siento una extraña serenidad invadiendo mi corazón. No tengo miedo a la muerte, ¿saben? Tuve una vida plena, conocí el amor verdadero, construí algo significativo, ayudé a otras personas a lo largo del camino. ¿Qué más podría pedir? Si estás pasando por alguna situación de abuso, sea físico, emocional o psicológico, quiero que sepas que no estás sola o solo. Quiero que sepas que hay salida, incluso cuando todo parece oscuro y sin esperanza. Lo sé porque yo estuve allí. Estuve en el fondo del pozo, pensando que no había escapatoria. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de comenzar de nuevo cada día. No importa si tienes 15 años, como yo tenía, o 50 o 70. Nunca es demasiado tarde para decir basta, para buscar ayuda, para reconstruir tu vida. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Cuando me miro al espejo hoy, veo no solo las señales de la edad, sino las marcas de una guerrera que se negó a ser derrotada por la crueldad ajena. La vida me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Aún en los momentos más difíciles, cuando papá y Soledad hacían de todo para destruirme, algo dentro de mí se mantuvo intacto, inquebrantable. Y es ese algo lo que nos salva al final. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron quitarme todo. Aún lastimada, humillada, aterrorizada, nunca dejé que me robaran mi esencia, mi humanidad. Y eso hizo toda la diferencia. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que ya no podemos más. ¿Cuántas veces pensé en rendirme? ¿Cuántas veces creí que no soportaría un día más en aquella casa? Pero algo dentro de nosotros encuentra fuerza donde creíamos que no había nada. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Llevo las cicatrices de mi pasado hasta hoy, pero no me definen, no controlan mi vida. Son solo parte de mi historia, no toda ella. Mi historia no trata sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Podría haberme vuelto amarga, vengativa, desconfiada de todo y de todos, pero elegí el amor, la confianza, la reconstrucción. Y esa elección que hacemos todos los días es lo que determina en quiénes nos convertimos. Este cáncer que ahora se extiende por mi cuerpo es solo un capítulo más, no el final de mi historia, porque mi historia continuará viva a través de cada persona que escuche este relato y encuentre valor para cambiar su propia realidad. Si conoces a alguien que está sufriendo abuso, no cierres los ojos. No hagas como algunos vecinos de Dolores Hidalgo, que veían las señales, pero eligieron no involucrarse. A veces, un simple gesto de apoyo, una palabra amiga, una mano extendida, puede salvar una vida. Podría haber sido la diferencia entre la vida y la muerte para mí si alguien hubiera intervenido. Hoy, en cada país, existen organizaciones, refugios, líneas de apoyo para quienes sufren violencia doméstica. Busca ayuda. Infórmate sobre los recursos disponibles en tu región. El Internet, que nos conecta ahora a través de este video, también puede ser una herramienta poderosa para encontrar el apoyo necesario. No tienes que pasar por esto sola, como yo pasé. Y para aquellas que, como yo, ya lograron escapar del ciclo de abuso, tu historia importa. Tu testimonio puede ser la luz al final del túnel para alguien que aún está atrapada en las tinieblas. No tengas vergüenza de compartir tu jornada cuando te sientas lista. La vergüenza pertenece a los abusadores, nunca a las víctimas. Antes de despedirme, quiero hacerles una petición especial. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones ahora mismo.
Cada suscripción significa que una persona más podrá escuchar historias como la mía, historias que pueden salvar vidas. Cada like y cada comentario es como un abrazo que recibo en estos últimos meses que me quedan y me da la certeza de que mi jornada no fue en vano. Y si pueden, dejen un comentario con "Fuerzas Lupita". Eso me dará mucho consuelo en estos días difíciles que he enfrentado con el tratamiento paliativo. Cada mensaje de ustedes es como una medicina para el alma, dándome fuerzas para seguir grabando estos videos mientras todavía tengo energía. Comparte este video inmediatamente con alguien que crees que necesita escuchar esto. Tal vez una amiga que está en una relación abusiva y aún no se ha dado cuenta. O alguien que acaba de salir de una situación difícil y necesita esperanza. Nunca subestimes el poder de un simple compartir. Puede ser el primer paso para que alguien busque ayuda. Y en los comentarios, deja la palabra "salud" si viste hasta aquí. Esto me ayudará a saber que mi historia está llegando a corazones, que no estoy hablando en el vacío. Hazlo ahora. No esperes ni un minuto más. Juntos podemos crear una cadena de apoyo y esperanza que alcance a mujeres en todos los rincones de este país. Termino con el corazón tranquilo, sabiendo que incluso cuando ya no esté aquí, mi historia seguirá viva a través de ustedes. Como ese pequeño jardín de hierbas que planté hace 30 años y que hoy florece con vida propia. Espero que mis palabras plantadas hoy florezcan en acciones de valentía, solidaridad y amor. Gracias por escucharme. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.